Bien, hermanos, quiero invitarle a abrir su Biblia en la carta a los Filipenses, capítulo 4. Vamos a continuar con la serie sobre esta carta. Capítulo 4, vamos a leer del verso 4 al 7. La semana pasada llegamos hasta el verso 3, vamos a continuar donde quedamos. Dice así, Filipenses 4:4, amén, lo tenemos. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos estar delante de ti, Señor, expuestos a tu palabra, expuestos a esta verdad poderosa que encontramos en tu palabra, que tiene justamente ese poder de impactar nuestras vidas de tal forma, Señor, que nosotros no salgamos de este lugar igual a como entramos, porque tu palabra tiene ese poder de impactar, de transformar nuestras vidas, Señor, de forma que el carácter de tu Hijo amado sea formado en cada uno de nosotros. Ese es nuestro anhelo, Señor. Ese es nuestro deseo en esta hora. Háblanos, Señor, por favor, te lo pedimos una vez más a través de esta bendita palabra, y que toda la gloria sea solo para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se acuerdan que en el contexto de este pasaje, en los versículos anteriores, Pablo venía hablando de un conflicto que había ahí en Filipos? Había un conflicto entre dos hermanas, Evodia y Síntique, y Pablo inicia la carta, y los primeros 3 capítulos de esta carta a los Filipenses, Pablo viene como preparando el terreno para abordar este tema, este conflicto que había ahí entre estas dos hermanas. Pablo habla acerca de cuál debe ser nuestra actitud de humildad, de amor, de pensar primeramente en el otro antes que en mí mismo, y pone el ejemplo máximo de Jesús. Allá en 2:5 en adelante, Pablo menciona, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Que siendo Dios, siendo igual a Dios, no estimó eso como algo a lo que él tuviera que aferrarse, sino que se humilló, se despojó de su gloria, de su posición, se encarnó como hombre. Recién lo cantamos, se encarnó, tomó forma de hombre, y estando en la condición de hombre, dice las escrituras, que se humilló hasta lo sumo y terminó clavado en una cruz, y en humildad, en obediencia al Padre. Entonces Pablo dice, haya este sentir, esa forma de pensar que hubo en Cristo, de humildad. Y Pablo viene preparando el terreno para finalmente en el capítulo 4 abordar esta situación, este conflicto, esta enemistad que había entre estas dos mujeres que eran líderes, Pablo las menciona ahí como hermanas que habían trabajado con él, que habían luchado junto a él en el crecimiento del evangelio. No eran cualquier persona, ¿verdad? Entonces Pablo las anima a que se pusieran de acuerdo, a que vivieran en armonía. Inmediatamente después de esto, Pablo nos dice acá en el verso 4, el que leímos hace un momento, Pablo nos ordena regocijarnos en el Señor siempre. Aquí la palabra clave, hermanos, en esta frase es siempre. Porque cuando Pablo dice regocijaos en el Señor, y lo repite nuevamente como
como anticipándose de pronto a que alguien pudiera como objetar: Pablo, otra vez está hablando de lo mismo. Sí, otra vez lo digo, regocijaos en el Señor. Y Pablo dice siempre, agrega la palabra siempre, agrega ese énfasis, porque, a ver, yo sé que todos, y yo sé que usted me va a entender con esto, en algún momento, en algunos momentos de nuestra vida, todos nos hemos sentido gozosos, todos nos hemos sentido alegres por algo, en algunos momentos, porque nos dieron una muy buena noticia, pasó algo bonito para nosotros, que nos causó alegría. Pero generalmente, hermanos, eso pasa cuando las cosas van bien según conforme nosotros entendemos que van bien. Pero Pablo aquí está hablando de un gozo que no depende de las circunstancias, sino de una experiencia que va más allá de las circunstancias que me estén afectando. Por eso él usa la palabra siempre. Él dice: gócense en el Señor siempre. Amén. Siempre no es solo cuando nos vaya bien. Siempre no es solo cuando las cosas estén saliendo como quisiéramos que estén saliendo. Ese es el énfasis que Pablo habla acá. Y si no conociéramos la vida de Pablo, si no tuviéramos ninguna referencia de Pablo o de la vida de nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir que eso es algo imposible de hacer, de tener gozo siempre de este lado de la eternidad, en esta vida, por así decirlo. Porque Cristo, hermano, Jesús nos da el ejemplo de que Él en todo momento, en toda circunstancia, aún Él en la cruz, aún Él agonizando en la cruz, Él no perdió el gozo en ningún momento. Porque su gozo no dependía de las circunstancias, dependía de su relación de intimidad con el Padre. Amén. De igual forma podríamos decir: bueno, pero es que era Jesús, Él pudo hacerlo porque era Jesús. Bueno, Pablo, que era un hombre pecador como usted y como yo, Pablo pudo vivir de esta forma, indistintamente de las circunstancias que él estuviera atravesando. Pablo experimentó siempre ese gozo. Y él nos invita, nos anima a vivir de esa forma, nos exhorta para que usted y yo podamos vivir esa experiencia en el Señor siempre. Amén. Entonces, en este texto que leímos, hay 3 virtudes que podemos encontrar que son vitales para la vida cristiana. La primera es justamente el gozo, que ya lo vamos a ver más en detalle, la bondad y la gratitud. Las 3 están mencionadas en el texto que leímos al inicio: gozo, bondad y gratitud. De hecho, así he titulado el mensaje: gozo, bondad, gratitud, una combinación poderosa. A simple vista o a primera vista, tal vez podríamos no encontrar tanta relación entre esas 3 cosas, pero conforme vayamos avanzando en la meditación, vamos a ver cómo están entrelazadas esas cosas y cómo eso tiene o produce un fruto maravilloso en nuestras vidas. Vamos a ver de una vez la primera, el gozo. En toda esta carta a Filipenses, de hecho, al inicio de la serie, hace unos meses, cuando empezamos con esta serie, como parte de la introducción, mencionamos que esta carta es popularmente conocida como la carta del gozo. Es una carta sencilla, corta, solo tiene 4 capítulos, comparada con otras cartas como Romanos, por ejemplo, Hebreos, otras cartas más largas. Es corta. No tiene una profundidad teológica tan grande, digamos, como estas cartas más grandes, pero aborda de una forma sencilla, de una forma práctica, el gozo del cristiano. Y en las condiciones en que Pablo escribe la carta, Pablo estaba preso en Roma, estaba en prisión cuando él escribe esta carta, y exalta de manera sencilla el gozo del cristiano.
Entonces, a lo largo de la carta, Pablo ya nos ha hablado bastante acerca del gozo. Y Pablo entiende que esto es una necesidad. Él entiende la necesidad de que esto sea una enseñanza recurrente, y por esto él insiste una y otra vez con el tema del gozo, porque es vital para nosotros como cristianos. Entonces, lo primero que tenemos que recordar, hermanos, es justamente el hecho de que Pablo no escribió estas palabras sentado ahí en la playa tomándose una piña colada, ¿verdad? Él no estaba en un resort, ahí en un todo incluido, llegaban a atenderlo, estaba ahí con los pies para arriba, viendo el horizonte, relajado. No, esa no era la condición de Pablo. O tampoco estaba en una oficina ahí con todas las comodidades, con aire acondicionado, en su computador, inspirándose a ver de qué forma él podía, a través de esta carta, poder animar a los hermanos en Filipos a vivir, a experimentar el gozo en el Señor siempre. Esas no eran las condiciones de Pablo. Él estaba preso, él estaba encadenado de pies y manos 24 horas al día a un soldado romano. Esa era la situación de Pablo. Y a lo largo de la carta ya él ha mencionado varias veces, hemos mencionado varias veces que él está preso, ¿verdad? Pero hay otras condiciones o hay otras circunstancias, digamos, que él ha venido mencionando, que afectan o pudieran haber afectado también el gozo de Pablo. Sin embargo, no lo hicieron. En esa misma carta, en el capítulo 1, en el verso 16, vean lo que dice Pablo, Filipenses 1:16. Dice Pablo: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pablo está hablando de personas que le estaban rodeando a él y que estaban predicando a Cristo por ambición personal, deseando causarle angustia en sus prisiones. Había una situación ahí, aparte de que él estaba preso, ya era difícil su situación, digamos. Habían personas que estaban haciendo cosas con toda la mala intención de añadirle angustia a Pablo en la condición en donde él estaba. En 2:21, en Filipenses 2:21, Pablo dice que habían personas, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pablo ahí menciona a otro grupo de personas, las cuales buscan cada cual sus propios intereses, no los de Cristo. Luego él menciona que solamente tenía ahí a Timoteo con él, solo Timoteo era de su mismo sentir, compartía su mismo sentir, su misma pasión por Cristo. Pablo menciona además que él tenía un compañero también ahí con él, Epafrodito, quien casi muere estando ahí con Pablo, digámoslo, por decirlo de alguna forma, y estando ahí junto a él sirviendo a la causa de Cristo. Eso también le trajo tristeza a Pablo, le produjo angustia el hecho de tener un compañero que era un hermano para él lo menciona así, él le llama hermano, y que enfermó gravemente a tal punto que él casi se muere. Eso le sumaba, o le pudo haber sumado angustias a Pablo. Pablo además estaba rodeado de judaizantes, que eran personas contrarias a la fe cristiana, tan contrarias que en 3:2 Pablo les llama perros. Pablo les llama perros a estas personas. En 3:18 Pablo menciona a otro grupo de personas que están ahí alrededor, a quienes él llama enemigos de la cruz. Vean todo lo que, no solo era el hecho de estar encarcelado, había un montón de circunstancias que eran adversas para que Pablo pudiera experimentar ese gozo en el Señor. Y justo antes de este pasaje que leímos, Pablo vuelve a mencionar el gozo.
Él acaba de mencionarnos este conflicto entre estas dos hermanas, Evodia y Síntique, que lucharon junto a él en la defensa del Evangelio y que ahora están divididas y causando un gran problema en Filipos. Entonces, inmediatamente después de esto, Pablo nos dice: regocijaos en el Señor. Otra vez lo digo, regocijaos. Y la invitación, el mandato es a que lo hagan siempre, siempre. Pablo ya había mencionado esto varias veces también. En 2:18, Pablo dice: asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es decir, Pablo estaba preso, le está escribiendo una carta a los hermanos en Filipos y les dice: hermanos, yo les animo a que ustedes estén gozosos siempre, y que ese gozo que también, al yo saber que ustedes están bien, de alguna forma eso me devuelva a mí también ánimo, esperanza, y yo también poder compartir el gozo de ustedes. Porque Pablo estaba, a pesar de que estaba preso ahí en Roma, él está más preocupado de cómo están sus hermanos allá en Filipos que de su propia situación estando aún en prisión. En 3:1 Pablo lo dice de esta forma: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo está hablando que el gozo del Señor nos da seguridad. Y él está diciendo: a mí no me molesta tener que escribirles otra vez lo mismo, porque es que este gozo nos da seguridad, nos da estabilidad en nuestra vida. Por eso se los vuelvo a mencionar, dice Pablo. Y ahora en 4:4, que es en el verso donde iniciamos, Pablo dice: regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos. Y menciona que esto es una actitud que debemos tenerla siempre, siempre. Entonces, la pregunta aquí, hermanos, es: ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos vivir verdaderamente experimentando ese gozo? Porque, a ver, en la teoría, digamos que podemos comprender lo que Pablo nos dice, que nuestro gozo debe ser en el Señor y debe ser siempre. Pero en la práctica nos topamos con la realidad de que muchas veces pasan cosas en nuestro entorno que afectan nuestro gozo. Entonces, ¿de qué forma pudiéramos nosotros vivir experimentando ese gozo que el Señor quiere que experimentemos en Él? Bueno, lo primero, hermanos, que yo necesito hacer es aprender a separar las circunstancias de mis emociones. Yo tengo que separar eso y tengo que recordar entonces que hay emociones de la carne y hay emociones del alma. La carne se satisface de las cosas temporales. Digamos, la carne no tiene otra vida más allá de esta. Digamos, la carne un día tal y como la conocemos, un día dejará de ser, y la Biblia nos enseña que cuando el Señor venga por su iglesia seremos transformados, y dice que el cuerpo de la humillación nuestra será transformado al cuerpo semejante al de la gloria de Dios. Ya la carne tal y cual la conocemos ya dejará de existir. Entonces la carne no puede tener esperanza o pensar más allá de esta vida terrenal y pasajera en la que estamos. Entonces el gozo de la carne solo se puede dar en las cosas temporales, terrenales. Pero el gozo del alma está en lo eterno. Pablo menciona muchas veces en sus cartas también que nuestra ciudadanía no está en esta tierra. En el capítulo anterior, en el capítulo 3, Pablo nos habla acerca de eso. Pedro en su carta nos habla acerca de eso. Juan nos habla acerca de eso. El discurso apostólico, hermanos, tiene también ese énfasis que nosotros estamos aquí de paso. Entonces el alma se va a satisfacer de las cosas eternas y no depende de las circunstancias que estemos viviendo acá. Tenemos que aprender a separar, a diferenciar
esas cosas, las circunstancias de nuestras emociones del alma, porque no deberían afectarlas. Porque en la carne, hermanos, es natural que la carne se irrite o se goce según las circunstancias, según lo que pase a nuestro alrededor. Es natural, esa es la naturaleza de la carne. Pero entonces hay algo que podría pasar desapercibido en el texto, pero no está ahí por casualidad. Pablo nos recuerda, el Señor está cerca. Él lo dice ahí en el texto que le dimos, en el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, y dice, el Señor está cerca. Es decir, es como un recordatorio que lo que estamos viviendo aquí es temporal, que es pasajero, que estamos aquí de paso, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que nos está esperando otra vida diferente completamente a esta que estamos viviendo acá. Por lo tanto, entonces nosotros podríamos gozarnos aún en las peores circunstancias que tuviéramos que atravesar en esta vida, porque nuestra ciudadanía no está acá, está en los cielos. Amén. Pablo le dice esto mismo a los filipenses, a los corintios, a los romanos, con palabras diferentes. Vamos un momento a Romanos 8:18. Vean cómo Pablo se lo dice a los romanos. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto, es decir, estoy convencido, dicen otras traducciones, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Wow. Hermano, Pablo lo que está diciendo es que no importa las aflicciones que podamos pasar en esta vida, por peores que puedan ser, dice que no están ni siquiera vale la pena compararlas con la gloria que se va a manifestar en nosotros. Esto no es nada, es lo que Pablo dice, comparado con lo que se va a manifestar en nosotros en el día del Señor. Por peor que sea la circunstancia que usted esté atravesando, Pablo nos dice, yo estoy convencido totalmente que esto ni siquiera se puede comparar con lo que se va a manifestar en nosotros. Esto es increíble, hermano, es asombroso. Y a los corintios se los dice de una forma, busquémoslo un momento, 2 Corintios 4:17, de una forma que hasta podría ser chocante para nosotros. Pablo dice, porque esta leve tribulación, leve, Pablo, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo, ¿cómo usted va a decir que esa tribulación es leve? Bueno, pero es que, a ver, Pablo no era alguien, como mencionaba, que escribía estas palabras tomándose una piña colada en la playa. No, Pablo 3 veces había sufrido un naufragio, estuvo a punto de morir ahogado allá en alta mar, había sido azotado con varas, había sido castigado varias veces, apedreado, había sufrido persecuciones, había pasado fríos, hambres, de todo, hermano, le había pasado a Pablo. Y Pablo dice, estas tribulaciones son leves y son momentáneas, dice además. Tienen un tiempo de caducidad, tienen una fecha de expiración estas tribulaciones, estas aflicciones que pasamos en esta vida, dice Pablo, primero son leves, aunque yo sé que
cuando estamos en medio de esas situaciones para nada nos parecen leves. Pero Pablo dice, bueno, son leves y son momentáneas. Y dice algo más. Y además esto produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tienen, no solamente desde la perspectiva del Señor, no desde nuestra perspectiva humana, desde la perspectiva de Dios, las tribulaciones, las aflicciones, las pruebas que usted y yo pasamos, no solamente son leves, no solamente son momentáneas, sino que además tienen un propósito eterno. ¿Cuál es? Dice que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Produce el carácter de Cristo en nosotros. A través de las circunstancias difíciles que usted y yo pasamos, hermano, el Señor está formando el carácter de su Hijo en nosotros. Él está formándonos, Él está moldeando tu carácter y el mío, para que cuando nos expresemos ya no nos expresemos nosotros, sino que sea Cristo el que se esté expresando a través de nosotros. Y eso es glorioso. Eso es glorioso. Amén. Entonces, uno pudiera leer a Pablo y leer estas cosas y uno dice, pero ¿qué clase de hombre es este? ¿Cómo puede decir que las cosas que pasamos son leves? No, o sea, no es para nada leve lo que yo estoy viviendo. Bueno, desde la perspectiva del Señor sí, porque es que nuestra visión es limitada. Nosotros no podemos ver más allá de nuestros ojos y no vemos la gloria que el Señor tiene preparada para nosotros. Entonces el Señor dice, esto es leve, es momentánea y está produciendo algo maravilloso en ustedes. Y vean lo que dice el verso siguiente, cómo Pablo puede verlo así, cómo él puede tener ese entendimiento de las cosas. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La mirada de Pablo no estaba en las cosas de acá, estaba en lo eterno. Pablo no se estaba viendo, él era ciudadano romano, pero él no se estaba viendo como romano, él se estaba viendo como ciudadano del reino de los cielos. Él sabía que estaba aquí de paso, que él era extranjero, peregrino, como lo menciona allá Hebreos 10. Estaba de paso. Entonces Pablo dice, yo no veo las cosas de aquí, yo no estoy poniendo mi mirada en las circunstancias en esta vida, yo estoy poniendo mi mirada en las cosas eternas, en lo que el Señor tiene para mí, en el destino, en la meta final que el Señor tiene para mi vida. Entonces, nuestras preocupaciones o las cosas, las aflicciones, las cosas que nos causan preocupación, en todo lo que usted y yo nos preocupamos, todas esas son cosas que están en el futuro, que no han llegado. A ver, usted está ahorita de pronto preocupado por algo, y ese algo es algo que está en el futuro. Y las tristezas que nos roban el gozo son cosas que están en el pasado. Usted está triste por algo que le pasó ayer y está preocupado por algo que no ha pasado. Entonces, o estamos viviendo en el futuro o estamos viviendo en el pasado. Y esto no puede, de esta forma, viviendo en otro tiempo que no sea el presente, no podemos jamás experimentar el gozo del Señor. El pasado yo ya no lo puedo cambiar, ya lo que pasó, pasó. Y el futuro no lo puedo controlar. Entonces, ¿de qué me vale preocuparme por algo que no ha pasado? Muchas veces, entendemos, sabemos, estamos convencidos que el Señor tiene el control del futuro. Pero cuando pasa lo que cuando yo me doy cuenta que no tengo el control de las cosas, tiendo a frustrarme, tiendo a irritarme. Pero yo debo descansar más bien en el hecho, en la verdad de que el Señor tiene el control de todas las cosas.
Amén. La segunda virtud que Pablo menciona acá en este texto es la bondad. En el verso 5, vamos otra vez a Filipenses 4:5, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego menciona lo que hemos citado anteriormente: el Señor está cerca. ¿Cuál relación pudiéramos encontrar aquí entre gozo y bondad? Es interesante que la palabra griega que aquí se traduce como bondad, la palabra griega es epieikes, y es una palabra que ha sido difícil de traducir a varios idiomas, digamos, pero, o sea, quiere decir bondad literalmente, pero con ciertas características. Se refiere a alguien que no insistía en sus derechos, alguien que era capaz de ceder su posición, ceder sus derechos. Era alguien que era capaz de tener tolerancia hacia los demás. Esto es como el significado que se traduce como bondad. Entonces, Pablo nos está ayudando a entender que el no ser tan cerrado, digamos, tan rígido, me va a ayudar en mi experiencia de gozo. ¿Ven la relación entre bondad y gozo? Cuando insistimos en nuestras formas, cuando insistimos en que yo tengo la razón, aunque de pronto la tenga, pero cuando yo insisto y me cierro en que es así, en que es que este es mi derecho y que así tiene que ser, porque es que no me pueden venir a pisotear mis derechos. Cuando insisto en defender mis derechos, muchas veces el gozo se me empieza a esfumar. Y hay una relación estrecha entre esa bondad, ese epieikes, y el gozo, la experiencia de gozo en el Señor. Entonces, ahora viendo esta relación, yo puedo entender cómo la bondad tiene que ver está sumamente ligada con mi experiencia de gozo. Entonces, cuando yo no vivo como Cristo vivió, vemos el ejemplo de Cristo, que Él no exigió sus derechos, o Pablo, que siguiendo los pasos de Cristo, tampoco él insistió en defender sus derechos. Cuando nosotros, desde nuestra posición egoísta, muchas veces nos cerramos y pensamos que ese es nuestro derecho, exigimos muchas veces eso afecta nuestra experiencia de gozo en el Señor. Entonces tenemos que reconocer que nuestra ciudadanía en esta tierra es pasajera, o sea, no está en realidad en esta tierra, y por lo tanto no tenemos tantos derechos aquí, porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Es como que cualquiera de nosotros llegara a otro país. Digamos que usted se va a vivir a China, y usted llega a China y usted llega exigiendo tener los mismos derechos que tiene un ciudadano chino, y usted se va a frustrar porque no te dan los mismos derechos que el ciudadano que nació ahí. Bueno, es igual. Nosotros tenemos que comprender que nuestra ciudadanía no está acá, está en el cielo. El Señor ha preparado un reino para nosotros. Entonces, esta palabra que se traduce como bondad, como gentileza, como amabilidad, epieikes, se refiere a una persona que no necesita tener completos o satisfechos sus derechos para considerar que tiene valor, que tiene importancia. No depende de esas cosas. Él nunca se siente como ciudadano de segunda clase, ni siquiera como ciudadano de primera clase. Él es ciudadano de otro reino, de otro mundo. Él sabe que aquí es un extranjero que está de paso, que es un peregrino nada más, pero que su ciudadanía, está en otro reino, en otro mundo, y allá es donde él tiene todos los derechos, no acá. Entonces a esa persona no le interesa tanto que sean bondadosos con él, sino que más bien él quiere ser bondadoso con los demás.
Ese es epieiques. Y la mayoría de nosotros, lamentablemente, nos irritamos fácilmente cuando alguien no es bondadoso con nosotros. Nosotros sí podemos no ser bondadosos o amables con los demás, no hay problema, pero cuando alguien no lo es con nosotros, eso sí resulta ser un problema para nosotros. Este epiei, que es esta bondad, entonces tiene que ver con esa clase de persona, con esa forma de pensar, de vivir. Entonces, cuando insistimos en nuestras formas, perdemos nuestra paz interior, porque nuestras formas que no están llenas de paciencia, que no tienen tolerancia, no tienen amabilidad, ni gentileza, ni bondad, todas las cosas que caracterizaron a Jesús, nuestras formas, nuestra forma de pensar, de actuar, muchas veces no tienen esas características que eran parte del carácter de Jesús. Entonces hay una relación estrecha, expresada en las Escrituras, de estas cualidades del carácter de Cristo, formado o no en nosotros. Hay una relación entre esas características y nuestro estado de ánimo o nuestro estado emocional. Vamos un momento a Mateo 11 y vamos a ver cómo, porque Cristo dijo lo mismo también con otras palabras. El mismo Jesús, no solo Pablo lo dijo. Mateo 11, versículo 29. Dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. ¿Qué tenemos que aprender de Jesús? Que soy manso, ahí está la bondad, y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vemos otra vez la relación que hay entre el gozo y la bondad. Entonces, ¿de qué depende nuestra paz según estas palabras de Jesús? Jesús no está hablando de comportarse de cierta forma. Él está hablando de actitudes de su corazón. Dice que soy manso y humilde de corazón. Él no está hablando de cierta forma de actuar. Está hablando de la disposición de su corazón, es decir, de su carácter. De su carácter. Y luego dice, entonces, o sea, si ese carácter de Jesús está siendo formado en nosotros, yo lo estoy replicando, digámoslo así, entonces, dice Jesús, vamos a encontrar descanso para nuestra alma. Por lo tanto, la falta de ese descanso, de esa paz, muchas veces se debe a la falta de humildad. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, cuando no hay humildad, no voy a encontrar descanso para mi alma. Muchas veces esa falta de descanso, esa falta de paz, se debe a la falta de humildad, que siempre está demandando, el orgullo, ¿verdad?, que siempre pide, que siempre exige, o a la falta de mansedumbre, que ha dicho cosas, que ha tratado de tal forma a alguien, que se ha resentido por cómo le han tratado. Entonces, cuando yo no estoy, cuando no se ha formado en mí ese carácter de Cristo, esa mansedumbre, es decir, esa gentileza, esa bondad y esa humildad, entonces yo no voy a encontrar ese descanso para mi alma, porque están estrechamente relacionados. Entonces, esa mansedumbre, esa humildad que menciona Jesús acá, producen descanso para el alma. Entonces, ahora Pablo, en nuestro texto de Filipenses, nos dicen que esa bondad está directamente relacionada con nuestro gozo y con la paz que él menciona más adelante en el versículo 7. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor con todo esto en ese pasaje? Bueno,
El Señor nos está diciendo: hijos, el gozo y la paz no dependen de las circunstancias en que ustedes se encuentren, sino del carácter de Cristo, formado o no en ustedes. De eso depende, de qué tanto del carácter de Cristo se haya formado en nosotros, no de las circunstancias externas. El gozo y la paz no están en las circunstancias, sino en aquel que controla las circunstancias. Amén. Solo en Él está. No en si nos va bien, si nos aumentaron el salario en el trabajo, si nos dieron una buena noticia, si tenemos buena salud, si está soleado el día. No depende de esas cosas. Depende del carácter de Cristo formado y modelado en nosotros. Y la tercera característica o la tercera virtud que Pablo nos menciona en este texto es la gratitud. En el versículo 6, Filipenses 4:6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, nuevamente aquí lo primero que Pablo menciona en este versículo 6 es que por nada usted y yo debemos estar afanosos. ¿Usted sabe lo que es afanoso? Es preocupado, ansioso. Por nada. Y Pablo hace un énfasis aquí en la palabra nada. Quiere decir literalmente que no hay absolutamente nada por lo cual usted y yo podamos estar afanados de forma justificada. Es decir, nos afanamos, ¿verdad? Nos ponemos ansiosos por muchas cosas, pero no hay ninguna de esas cosas por las cuales lo hagamos de forma justificada. Es decir, delante del Señor no hay justificación alguna para que usted y yo estemos ansiosos, preocupados, afanados por algo. Es lo que Pablo dice acá. Si yo pudiera preguntar, hermanos, ¿cuántos creen que Dios tiene el control de todas las circunstancias? Amén. Todos lo creemos. O se los planteo de otra forma. Levante la mano el que cree que Dios no tiene el control de todas las cosas. Todos creemos eso, todos sabemos que Dios tiene el control de todo, pero entonces, en la práctica, en el día a día, cuando estamos ansiosos, preocupados, estamos diciendo o que Dios no existe o que Dios no tiene el control de las cosas. Nosotros sabemos que Dios tiene el control de las cosas, pero mañana cuando llegue alguna situación adversa a nuestra vida y nos ponemos ansiosos, nos afanamos, con nuestra actitud estamos diciendo o que no existe entonces Dios, o que Dios existe pero que en realidad no tiene el control de todas las cosas. Y eso es una contradicción con lo que creemos, pero con lo que en realidad estamos manifestando en la forma en que vivimos. Esta frase que Pablo dice acá en el verso 6, lo primero que él dice es: por nada estéis afanosos. Y es importante entender el tiempo verbal en el que Pablo escribe esta frase. Primero, esta frase está en imperativo, es decir, que es una orden, es un mandato. Pablo no dice si quieren, no, él dice: por nada estén afanosos. Es una orden, está en imperativo, y además está en presente continuo, es decir, que no es algo de un momento nada más, es algo que yo durante toda mi vida tengo que estar viviendo de esa forma. Tengo que tener esa actitud, tengo que tener ese carácter para que nada en toda mi vida me afecte de tal forma que yo me frustre, me desespere, esté ansioso, esté preocupado, entendiendo que de todas formas yo no tengo el control de las cosas. Es un presente continuo, es siempre que yo tengo que practicarlo. El problema, hermanos, es que en nuestras mentes muchas veces nuestras prioridades
están en las cosas terrenales, están en las cosas pasajeras, y eso es produce un desorden en nuestra mente. Tenemos un desorden en nuestras prioridades, porque nos enfocamos solo, como Pablo decía ya en el pasaje que leímos de Corintios, que Pablo dice: ¿cuál es el secreto para ver las tribulaciones como leves y temporales? Bueno, no poniendo nuestra mirada en las cosas temporales, en las cosas de aquí que son temporales, sino en las cosas que son eternas, que son las que no se ven. En nuestra mente normalmente tenemos un desorden en nuestras prioridades, y casi siempre en el primer orden de las cosas son cosas que están vinculadas estrictamente a cosas de este mundo. Y no es que esté mal, digamos, qué sé yo, el trabajo, estudiar, la familia, la salud, son cosas que son importantes. Yo no quiero que dar un mensaje que usted me vaya a malinterpretar. Son cosas importantes, pero no deberían ser las más importantes. Es lo que Pablo nos está tratando de ayudar a entender. Es decir, que por encima de esas cosas hay otras cosas mucho más importantes que son eternas. ¿Cuáles son? El carácter de Cristo formado en nosotros, las bendiciones espirituales que Pablo menciona ya en Efesios capítulo 1, por ejemplo, hace una lista de cuáles son nuestras bendiciones espirituales, y esas cosas dice que son eternas, y ahí deberían estar nuestras prioridades. El problema es que nuestra mente tiene ese desorden, y ese desorden en nuestra mente es una fuente primaria de ansiedad. El tener mal ordenadas, mal organizadas nuestras prioridades es una fuente primaria de ansiedad. Eso nos produce ansiedad, eso nos produce preocupación. Cuando mis prioridades están en las cosas de aquí, de este mundo, eso me va a producir ansiedad. Entonces, otra vez, el consejo apostólico, el consejo bíblico es: no ponga la mirada en las cosas que se ven, que son temporales, sino en lo eterno, en lo que no se ve. Entonces, Pablo inmediatamente nos dice acá: no estemos afanosos, y nos dice cuál es la forma de lidiar con esto. Si no, o sea, en lugar de estar afanosos, más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pablo acá nos está presentando un modelo. Dice que en lugar de desesperarnos, más bien presentémosle al Señor en oración nuestras peticiones, con toda oración y ruego. El ruego también es oración de forma más intensa, tal vez más insistente, más constante. Pero esta es la clave, digamos, que Pablo nos da acá. Alguien podría decir acá: hermano, pero es que, a ver, tengo esta situación y usted no sabe lo que yo he orado al Señor por esto, y yo le he suplicado al Señor, yo le he clamado al Señor. Usted dice: bueno, es que ya yo lo estoy haciendo como lo dice el Señor. Bueno, más o menos, de pronto está incompleto el asunto, porque aquí en este texto Pablo nos enseña que es importante la oración, la súplica, pero dice: y con acción de gracias. A veces oramos, le suplicamos al Señor, pero a veces nos cuesta dar gracias en medio de esa situación en la que estamos. A veces nos cuesta ser agradecidos, a veces nos cuesta como enfocarnos en esa parte, con acción de gracias. Es decir, está bien, yo debo orar al Señor por las cosas por mis peticiones, pero debo hacerlo con acción de gracias. Señor, gracias porque esta situación que estoy atravesando, yo sé que está produciendo un fruto en mi vida, yo sé que tiene un propósito para mí.
Sé que a través de esto tú estás formando el carácter de Cristo en mi vida. Sé que me estás modelando, me estás formando, me estás llevando al destino que tú tienes para mí. Gracias, Señor, por eso. Gracias. A veces, hermano, puede ser que nos cueste, como podemos orar, podemos clamar al Señor, pero a veces puede ser que nos cueste dar gracias. Pablo nos exhorta acá a que nuestras oraciones estén acompañadas de acciones de gracias, de esa gratitud que eso va a traer, producir ese reposo para nuestra alma. La gratitud también. A veces escuchaba un día a un hermano que, bueno, hablábamos ahí de un tema, y él me contaba una situación ahí que estaba pasando, y me dice: hermano, vea, yo le oro al Señor, yo de verdad, yo le oraba al Señor, pero viera que me cuesta como encontrar la forma de dar gracias en esto. Me cuesta. Bueno, es que, y es válido lo que él dice, y yo le agradezco mucho porque él fue sincero, fue muy honesto en su respuesta. Pero el tema acá es que yo no necesito entender cómo Dios está haciendo las cosas. Yo no necesito entender a Dios, entender lo que Él hace. Necesito obedecerlo y saber que Él tiene el control de todas las cosas. Aunque yo no, en mi carne, en mi humanidad, yo no vea motivo para agradecer, yo sé que Él tiene el control de las cosas, y lo que Él esté haciendo, lo que Él esté permitiendo en mi vida, tiene un propósito de bendición para mí, y puedo dar gracias entonces al Señor por eso, porque Él está trabajando en mi vida y en la tuya. Él está obrando, hermanos, y eso debe ser un motivo de gratitud. Ese debe ser un motivo para llevarnos a darle gracias al Señor. Y finalmente, Pablo dice en el versículo 7, ya él habló del gozo, habló de la bondad, habló de la gratitud, y en el versículo 10 se dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, ese y que viene al inicio del versículo 7 dice: y la paz de Dios. Pablo lo que está diciendo acá es que esa paz es el resultado de lo anterior que él mencionó. Es decir, de cultivar ese gozo, esa bondad, esa gratitud, de permitir al Señor que Él que su carácter crezca en mí, y Él está produciendo esas virtudes en mí, yo estarlas manifestando externamente. Esas cosas finalmente entonces van a producir en mí esa paz que yo anhelo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que va a guardar mi corazón, que va a guardar mis pensamientos, que es lo mismo que decía Jesús, ¿verdad? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a encontrar descanso para el alma. Van a encontrar ese gozo, esa paz que ustedes tanto anhelan. Eso que ustedes anhelan es el resultado de esto otro. Como conclusión, hermanos, ¿cómo vamos a responder entonces ante lo que nos plantea el Señor en su palabra? Juan 16:33, palabras de Jesús. Dice Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa paz que el Señor menciona, hermanos, y la que Pablo menciona en nuestro texto de Filipenses, esa paz no es ausencia de tribulaciones.
La paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no quiere decir que no vayan a haber aflicciones en nuestra vida. No, todo lo contrario, las van a haber. El Señor aquí lo está afirmando. Él está asegurando que en el mundo vamos a tener aflicciones. Cuando ruja el mar, es que va a rugir el mar. Cuando se levanten las olas y venga la tormenta, es que va a venir la tormenta a nuestra vida. Entonces la pregunta no es si va a llegar, sino más bien es cuándo va a llegar, porque es que va a llegar. Es una afirmación que el mismo Jesús nos garantizó, hermanos, que las aflicciones iban a venir. Entonces la paz no es ausencia de esas situaciones. No es que aún en medio de esas circunstancias yo pueda experimentar ese gozo del Señor, esa paz del Señor, yo pueda descansar plenamente en Él, aún en medio de las peores circunstancias. Y eso es un consuelo para mí, es un consuelo, debe ser un consuelo para usted, el saber que no importa lo que estemos atravesando, no importa lo que estemos pasando, aún en la peor tormenta, usted y yo podemos experimentar ese gozo, esa paz que solo en el Señor está, solo en Él. Y ese gozo, hermanos, esa paz no la puedo producir yo, ni la puede producir usted, es del Señor que la produce. La paz de Dios, dice Pablo en el texto que leímos, y la paz de Dios yo no puedo producir, no podemos producir esa paz, solo en el Señor la encontramos. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermanos, y le damos gracias al Señor por su palabra? Padre, te damos gracias porque tú tienes planes eternos para nosotros. Porque aun cuando nuestra visión es muy limitada, no sabemos lo que va a pasar el día de mañana.